Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un pelele de rayas como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratis del blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. Y dependiendo de cómo queramos la dirección de las rayas o la dirección del dibujo de la tela, vamos a doblarla como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón delantero con la doblez de la tela, siempre con el derecho de la tela hacia adentro. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Justo en la parte de abajo, también haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela, vamos a colocar el patrón de la parte trasera de nuestro pelele. Lo vamos a colocar como estáis viendo y vamos a ir alfilereando todo el papel de patrón a la tela doblada. Entre un patrón y otro vamos a dejar un hueco suficiente como para luego recortar el margen para la costura, es decir, dejamos como unos 3 centímetros más o menos entre patrón y patrón. Una vez los tenemos colocados, vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el borde de ambos patrones. El patrón de los tirantes, al contrario del resto de patrones que hemos cortado al hilo, lo vamos a cortar a contrahilo. Como necesitamos dos piezas de este mismo patrón porque van 2 tirantes en el pelele, lo que hacemos es colocarlo como estáis viendo con la tela doblada y luego recortaremos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. De esta manera vamos a obtener 2 tirantes, o sea, 2 piezas de este mismo patrón. El patrón de la cinturilla, que va en la parte trasera cubriendo el elástico, lo vamos a cortar también a contrahilo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, como estáis viendo. Alfilereamos este papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Vamos ahora a cortar esa plantilla del patrón delantero. Lo tenéis marcado en el mismo patrón. Lo que vamos a hacer es doblar la tela con la dirección del hilo o con la dirección de las rayas como las estamos haciendo, como las estamos cosiendo. Doblamos la tela, colocamos el patrón delantero haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela y alfilereamos, pero solo por la parte de arriba hasta llegar a la línea esa que os marca nuestro patrón, esa línea que nos va a servir como guía para la plantilla que queremos cortar. Y recortamos a 1 centímetro de todo el contorno del patrón, guiándonos por esa línea que, como ya os comento, la tenéis dibujada en el patrón. Cortaremos una pequeña plantillita también para el delantero, pero para la parte de abajo. Lo que vamos a hacer para cortar esta plantilla es sencillamente doblar un trocito de tela con los restos que nos han quedado, colocamos el patrón delantero como estáis viendo, haciendo coincidir las dobleces de ambas telas, alfilereamos y vamos a recortar esta pequeña plantilla que veis en la imagen del vídeo. Si no, os la dejaré marcada en el patrón. Además, en el patrón tenéis un pequeño patroncito de la plantilla que va en la parte trasera o en la espalda. Es simplemente un rectángulo de la medida de la espalda o de la parte trasera que irá cortado doble. Como veis en el vídeo, nosotras lo hemos hecho a ojo, aunque os he dejado esta pieza de patrón en el patrón completo que os podréis descargar, y viene especificado como plantilla de la entrepierna para la espalda. Aprovechando los restos de tela vamos a cortar una serie de bies que nos van a servir para las piernas, es decir, por donde va a ir el elástico dentro de las piernas. Los bies sencillamente son unas tiras, como estáis viendo, de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho que se cortan en la diagonal de la tela.
Vamos manos a la obra y comenzamos a coser. Comenzaremos a coser por los tirantes. Si queréis podéis hacerle con una tijera unas pequeñas marquitas que os van a ir indicando dónde tenemos que doblar y dónde tenemos que coser. Lo principal es doblar el tirante por la mitad con el derecho hacia adentro y cosemos como estáis viendo en forma de L. Una de las partes uno de los extremos irá cosido y el otro no, para poder darle la vuelta. Lo cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con el derecho hacia adentro y luego le daremos la vuelta. Sacamos bien las esquinas y los planchamos. Para la terminación de la plantilla, esa plantilla que colocaremos en el delantero, vamos a hacerle un pequeño dobladillo como estáis viendo. Doblamos como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. Luego cosemos por todo este bajo o esta parte de abajo de la plantilla con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Comenzaremos por montar el pelele de la siguiente manera. Colocamos los tirantes en el delantero como estáis viendo a 1 centímetro de cada extremo porque ese centímetro lo vamos a perder luego al coser el margen para la costura de la plantilla. Colocamos la plantilla con el derecho de la tela hacia abajo como veis y alfilereamos todas las piezas juntas para luego coser solamente la parte superior, es decir, la parte que estáis viendo en el vídeo a 1 centímetro más o menos del borde de la tela. Recortamos las esquinas, realizamos unos cortes diagonales justo donde estáis viendo y le damos la vuelta a la plantilla. Colocamos el patrón de la espalda como estáis viendo con el derecho de la tela hacia arriba y justo en la parte superior con el derecho hacia abajo hacemos coincidir los bordes de la tela del patrón de la cinturilla y lo cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de las telas. Luego vamos a remallar o rematar con una puntada en zigzag todo el borde de esta cinturilla como estáis viendo en el vídeo porque no va a llevar terminación ni dobladillo, se va a quedar así. Recortamos un trocito de elástico que irá en la parte de la cintura, la medida os la dejaré en el blog, si no os la dejo en los patrones porque va a depender de la talla. Para coser este elástico cambiamos el pie de prensatelas a uno de cremallera invisible porque nos va a costar mucho menos trabajo y vamos a coser nuestro elástico como estáis viendo en el vídeo. Es decir, colocamos lo que es la espalda o la parte trasera del pelele con el revés hacia arriba y lo primero que hacemos es cubrir nuestro elástico con esa cinturilla que acabamos de coser. Cosemos a 1 centímetro aproximadamente ambos extremos del elástico y una vez que lo tenemos cosido vamos a ir cosiendo toda la cinturilla a la parte trasera del pelele justo por el borde del elástico pero sin pisarlo con un pespunte lineal sencillo y nos tendremos que ir ayudando de las manos porque vamos a tener que ir digamos estirando el elástico e introduciéndolo bien cubriendo esa cinturilla, o sea cubriendo esa cinturilla al elástico y cosiendo ayudándonos muy bien de las manos. Estiramos bien para repartir el rizo y ya solo nos queda coser el delantero a la espalda. Vamos a colocarlos como estáis viendo, haciéndolos coincidir por los costados o laterales y vamos a coser estos costados o laterales con los derechos de las telas enfrentados. Y para que el acabado nos quede aún mejor, ya estáis viendo lo que estamos haciendo y es volcar la plantilla del delantero sobre la cintura de la espalda trasera y lo vamos a coser todo junto a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Tienen que coincidir el borde, digamos, de la parte trasera con la costura que une la plantilla al delantero. Cubrirlo bien y coser a 1 centímetro aproximadamente de todo el lateral o costado del pelele. Cosemos los bies
a las piernas, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, los colocamos justo haciendo coincidir el borde de las telas y vamos a coser a medio centímetro aproximadamente del borde de ambas telas, por todo el contorno de ambas piernas. Un truco para introducir el elástico en el pelele en las piernas es con todo el elástico que tenemos, es decir, el metro o el metro y medio que tengamos de elástico finito para las piernas, lo colocamos como estáis viendo y lo cubrimos con el bies, doblándolo 2 veces y haciendo coincidir este elástico en esa costura que acabamos de realizar de unión del bies con el pelele. Y vamos a coser con un prensatelas de cremallera invisible todo el elástico a nuestro pelele en el contorno de la pierna. Ya veis que lo que primero hacemos es asegurarnos bien rematando hacia adelante y hacia atrás el borde o el extremo del elástico y luego cubriendo el mismo elástico con el bies que acabamos de coser, siempre volcándolo 2 veces o doblándolo 2 veces hacia el interior o revés de la tela, como estáis viendo. Cosemos con el pie de prensatelas o el prensatelas de cremallera invisible para que de esta manera nos ayude a coser justo en el borde del elástico sin pisarlo con la aguja de coser. Es muy importante que no lo pisemos en ningún momento porque luego vamos a tirar de este elástico rizando toda la pierna. Con otro extremo del elástico vamos a hacer la misma operación, rematamos al inicio de la costura y volcamos el bies rodeando nuestro elástico para la otra pierna. Vamos a ir cosiendo con el prensatelas de cremallera invisible por todo el contorno de la pierna, de tal forma que no pisemos en ningún momento el elástico. Estirando bien el elástico por la parte que no hemos rematado, vamos a ir rizando nuestro pelele, nuestra pierna, hasta conseguir la medida adecuada. Si no sabéis muy bien cuál es esta medida, os dejo una tabla de medidas aproximadas en el blog o en el patrón de este mismo pelele, que lo podéis descargar en el blog gratuitamente. Y una vez que tenemos la medida de la pierna con la pierna ya rizada, lo que hacemos es rematar el elástico por el extremo que nos falta y lo dejamos bien apuntado. Ahora la otra pierna lo que vamos a hacer es hacerla a la misma medida, con lo que fijándonos en la que ya tenemos hecha vamos a ir calcando la misma medida del elástico de nuestro pelele. Para la plantilla que va en la entrepierna vamos a hacer un pequeño dobladillo sencillo, como estáis viendo, en la parte superior de la misma. Doblamos como medio centímetro aproximadamente hacia el interior o revés de la tela solamente una vez y cosemos con un pespunte lineal sencillo. Colocamos el delantero del pelele, como estáis viendo, con el derecho hacia arriba y retiramos todo el rizado de las piernas echándolo hacia atrás. Colocamos nuestra plantillita haciéndola coincidir perfectamente en la entrepierna delantera con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coserla, como estáis viendo, justo al bordecito sin que se note. Vamos a coser todo lo que es tanto la parte superior como esta parte inferior a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Cortamos los sobrantes de tela, como estáis viendo, y vamos a volcar hacia el interior o revés de la tela nuestra plantillita. Nos aseguramos de sacar bien las esquinas y vamos a coser nuestra plantilla por la parte superior, por aquella por la que hemos hecho el dobladillo, de tal forma que nuestra plantilla quede totalmente fijada en la entrepierna delantera. La plantilla que va en la entrepierna trasera la doblamos por la mitad, como estáis viendo, y vamos a coser los extremos dejando al menos 1 centímetro sin coser justo antes de llegar al borde de la tela.
Le damos la vuelta asegurándonos de sacar bien las esquinas y vamos a coserlo a la entrepierna de la espalda, es decir, a la parte de la espalda como estáis viendo. Colocamos el cuadrado, digamos la plantilla en el interior o revés de la misma y solo cosemos una de las capas de esa plantilla que hemos hecho para la terminación a la espalda de nuestro pelele. No sé si habéis visto o os habéis fijado bien que hemos separado ambas telas de la plantilla sirviéndonos de ese centímetro que habíamos dejado sin coser al borde de la tela. Una vez que cosemos esta plantilla a nuestra entrepierna de la espalda, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, lo que hacemos es volcar esa parte que hemos dejado sin coser, haciendo un pequeño dobladillo de tal forma que tape esta costura que acabamos de realizar. Y una vez que la tenemos bien tapada, cosemos como estáis viendo a 1 milímetro aproximadamente del borde de esta doblez. Si queréis, para que se quede mejor, lo que hacemos es coser toda la plantilla o todo el borde de nuestra plantilla a 1 milímetro con un pespunte de asentamiento. Realizamos 3 ojales para 3 botones en el delantero en la entrepierna delantera de nuestro pelele. Yo lo que he hecho previamente es señalar dónde los tenía que hacer para que me salgan a la misma distancia uno de otro. Además, en los tirantes vamos a hacer unos 2 ojales más o menos para 2 medidas aproximadamente. Y los hacemos como estáis viendo. Si no tenéis máquina automática, ya sabéis que lo podéis hacer con la máquina de coser en 4 pasos. Y cosemos 3 botones en la entrepierna de la espalda, justo donde hemos hecho los ojales, y además cosemos 2 botones para sujetar los tirantes en la cinturilla de la espalda. Los botones de la espalda los vamos a coser para que los tirantes se crucen a unos 10 centímetros aproximadamente de cada lateral o costado. Y ya tendríamos nuestro peto o pelele totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis.